Hola a todos, sean muy bienvenidos a este espacio. Están en un nuevo capítulo de Tras la huella del PSG y del Real Madrid. Este es el segundo capítulo. Si recordarán y si han estado al pendiente, dije en el video que grabé con Pau sobre el sorteo del Mundial que íbamos a omitir hablar de el París y el Real Madrid en ese momento que era la jornada 6, porque básicamente los tiempos de ambos pues se habían ahí un poco encimado y también no habían conseguido resultados tan positivos de los cuales nos dieran ganas de hablar, pero pues digamos que ya estamos aquí para hablar de lo que fue esta Champions League 2025-2026 con este nuevo formato y por eso, Pau, te doy la bienvenida una vez más. Hay bastante de qué hablar, hay muchos sentimientos que compartir, que externar, ya está definido lo que le viene a nuestros equipos para la siguiente fase, pero bueno, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí otra vez. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Fabio, por nuevamente invitarme a esta sección que, pues sí, también no quisimos hablar de nuestros equipos por allá en diciembre. Ahora también nos duele un poquito porque no fue el panorama que querríamos, ¿no? Para ambos en cara a los playoffs y a los octavos de final que ya se vienen en la Champions. Pero, pues sí, tocará hablar y defenderlos, Fabio. Pues sí, no hay, ahora sí que de otra, se sufre y se celebra con estos colores incondicionalmente en las circunstancias que nos toca enfrentar. Y bueno, se cerró la jornada 8, la última jornada de la fase de liga, la primera fase con este nuevo formato. El Real Madrid perdió contra el Benfica 4-2 y eso en uno, me parece uno de los mejores partidos de esta última fecha, un partido que tuvo un cierre agónico, que parecía que no iba a cerrar de una manera tan agónica, tan emocionante, pero fue así. Y por el otro lado, un empate a unos del el Newcastle y del Paris Saint-Germain, que acabo de ver el resumen hace poquito. Y vaya, vaya que también fue un partido bastante emocionante. Tal vez ahí se quedó Luis Enrique y compañía con ganas de festejar porque estaban jugando en casa. Pero en general, ¿cómo viste al París? No solamente en esta jornada y también a lo largo de esta fase de liga. Sí, creo que, bueno, fue una primera parte muy larga que yo dividiría en dos secciones, ¿no? Creo que el París empezó muy bien la fase de liga, creo que empezó con ese poderío de que sí, somos los vigentes campeones, venimos de ganar la Champions, solo perdimos contra el Chelsea en el Mundial de Clubes, ¿no? En la final, pero como que venían en buen ritmo, venían pues bien, a pesar de por ahí unas bajas, ¿no? Dembélé se perdió unos partidos por lesión, por allí también Doué también se perdió algunos, ¿no? Unas estrellas, pero bueno, al final Luis Enrique sabe que tiene gran profundidad en el banquillo, entonces pues pudo sacar los resultados. Cuando ya se empezó a complicar un poco más el panorama, yo creo que fue como el punto de inflexión, fue el partido justamente contra el Tottenham, ¿no? Que tuvieron que remontar, al final pues acabaron venciendo metiendo pues muchos más goles que el rival, pero a partir de ahí como que sí noté que le costaba más al París, ¿no? Ya no eran el terrorífico París que pues a todo el mundo le daba miedo enfrentar, ¿no? Entonces creo que sí, a partir de ahí le empezó a costar más trabajo, el siguiente partido fue el Bayern, contra el Bayern, en el que pues sí, por ahí Luis Díaz lesionó tuvo la lesión de Hakimi, ¿no? Que ya después ya se reincorporó pues para la Copa Africana de Naciones y pues bueno, Marruecos no logró ganar, pero pues sí fue una baja importante, ¿no? Entonces a partir de ahí el París sí empezó a sufrir más, pero bueno, parecía que en esta última fecha pues ya le iba a alcanzar ganar en casa, como bien dices, en el Parque de los Príncipes, ganarla al Newcastle, que también el Newcastle ahorita pues tiene un calendario súper apretado y también lleno de rivales muy fuertes, pero también traen un equipazo, ¿no? Entonces creo que justamente este partido refleja que sí, el París, no me atrevo a decir que está en crisis, pero pues sí ya vio que no está tan fácil el panorama como ellos pensaban, ¿no? Y sí, tenían que ganar para colarse entre los primeros ocho, al final no se les dio, ¿no? También ahí el triunfo del Sporting y del Chelsea pues los bajó hasta pues abajo de los primeros ocho, pero bueno, creo que el París tiene todavía que dar, lo practicábamos ahorita antes de comenzar el programa,
El París también se fue a playoffs la temporada pasada, quedó 15º y pues bueno, derrotó al Lens por goleada 10. Sí, creo que 10-3 fue el resultado, algo así, pero sí me acuerdo que metimos 10 goles en los playoffs, después al Liverpool, que era el favorito y quedó primero, lo descalificaron, después al Aston Villa, al Arsenal, y pues ya la goleada 5-0 en la final, ¿no? Contra el Inter de Milán. Entonces, ahorita lo platicamos también más a fondo, Fabio, pero creo que quedar entre los primeros 8 no es garantía de nada, ¿no? Obviamente sí, a cualquiera le hubiera gustado también al Madrid quedar y pues tener esas 2 semanas de descanso, pero pues bueno, al final tocará enfrentarse a sus respectivos equipos, que ya también hoy se dio el sorteo y pues ya saben contra quién van, pero sí, no es garantía de nada, así que arriba las ilusiones. Muy, muy dinámico el partido por lo que pude ver en el resumen del Newcastle contra el Paris Saint-Germain. Llegadas hubo tanto para los dos equipos, fue muy, muy competido por lo que me pude dar cuenta. Un penal que falla por ahí de Belé después de que se manda a revisar con el VAR. Me gustaría señalar que qué jugador es Vitinha. Creo que ya lo dijimos en su momento desde la primera vez que te invité para que participaras aquí conmigo, que realmente es una revelación y es que es esa forma que tiene tan única de pegarle al balón de media distancia y cómo encuentra siempre los espacios y le pega de manera espectacular. Es quien pone adelante al Paris Saint-Germain, pero también hubo unas llegadas interesantes por ahí del Newcastle, una que terminó en gol en un centro bastante, yo digo, curioso porque fue un centro de cabeza para que obviamente se diera ya luego el remate a cabeza. Sigue siendo muy raro no ver a Donnarumma ahí en la portería del Paris Saint-Germain. No, no sé. Ahora creo que no estaba el otro portero del cual hablamos la vez pasada. No sé quién fue el titular, pero un rostro nuevo, no lo conozco. Y en general se sentía, ¿no? Esas ganas que tenía el París, porque en un momento se le veía cómodo, ¿no? Con ese 1-0 a pesar de haber fallado el penal, pero luego sí se notó la presión para poder sacar el resultado. Hablando precisamente de con quién se verán las caras en la siguiente fase en los playoffs, va a ser clásico de Francia. Se van a enfrentar contra el Mónaco, que vaya que en papel parece un partido sencillo. Veremos si como en la edición o en el torneo pasado vuelven a sacar la casta y de ahí se perfilan para otra vez llegar a una instancia tan importante como es la final o semifinales. Y también es muy interesante esta parte de no sé, de lo que comentas de que nada, no te garantiza nada entrar en los primeros 8. Creo que ya el fútbol europeo está entendiendo un poco lo que es el fútbol mexicano, porque lo sabemos que muchas veces pasaba que el que se clasificaba como octavo para la liguilla, muchas veces terminaba tumbando al uno y muchas veces hasta incluso llegaba a ser campeón a la final, otras veces no. Ahora lo estamos viendo en el fútbol europeo este fenómeno. El Arsenal fue el que en esta edición termina como primero de la fase de liga y no solamente primero ganando todos sus partidos, o sea, 8 victorias de 8. La sufrieron un poco contra el Kairat, que fue el último equipo que enfrentaron un 3-2, pero ahí está el Arsenal, que por ejemplo ahorita no sé ya en este punto qué tanta tolerancia tenga el equipo con Arteta, que lleva este proyecto cocinando desde hace mucho y todavía no ha cosechado tantos frutos como les gustaría. Eso por un lado, y hablando del Madrid, ya ahora sí que volteando la moneda hacia cómo le fue a los merengues en esta culminación de la fase de liga. Todos sabemos lo que pasó ya hace unas 3 semanas, dos más o menos, que fue la destitución de Xavi Alonso y la llegada o el relevo de Álvaro Arbeloa, que venía de trabajar de las inferiores del Madrid y a asumir ahora el puesto grande. Pues termina destituido después de perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. Y pues ha trabajado y ahí va, lo hemos platicado por mensaje. Parece que hay momentos donde el equipo mejora y se ve más sólido, pero luego tienes un partido como el que jugaron contra el Benfica el pasado miércoles, donde básicamente en menos de 10 minutos exhiben todas las falencias, todas las áreas de oportunidad que aún tienen como equipo, porque lo hemos hablado incansablemente, lo hemos hablado hasta en cansancio. La defensa sigue siendo un problema y se vio muy claramente en los goles que el Benfica le hace al Real Madrid. El factor Mbappé, que
Quizá en otro momento le hubiera caído mejor al Madrid, no en un proceso de reconstrucción. Yo personalmente no es un jugador que me agrade del todo, independientemente de que es un futbolista que siempre es un referente. Este factor Mbappé, que a final de cuentas sigue siendo pues lo más destacado del Madrid. Los dos goles que se anotaron en este partido fueron de Mbappé, muy buenos goles, pero parece ya en este punto insuficiente el esfuerzo de un solo jugador para pues equilibrar o compensar todas esas deficiencias que tiene el equipo. Todavía no puedo decir que se ve como una mano clara de Arbeloa sobre el plantel. Me parece que no es que le falte todavía, bueno, sí podría ser que todavía le falte desarrollar más, le falte imponer su propia personalidad al equipo, pero ciertamente como que si por algo Xavi se fue es por el aspecto de los jugadores, referentes como Vinicius Junior, entre otros, ciertamente no le hacen al técnico la chamba fácil. Ya desde Ancelotti, desde estas últimas 3 temporadas se hablaba de esta circunstancia donde pues Ancelotti sí soltaba un poco más la rienda y le dejaba a sus jugadores ahora sí que manejarse, y obviamente los resultados tenían que hablar más allá de las falencias que tenían, pero ahora sí parece que estoy viajando a esa temporada donde Rafa Benítez tomó al Real Madrid precisamente después de Ancelotti y que tuvo que llegar Zidane como bombero a rescatar una temporada que al final de cuentas fue lo que terminó encaminando al Madrid a llevarse esas 3 Champions en fila. No sé si vaya a ser este caso, todavía falta ver si es que sí le van a dar continuidad, que como te lo dije también, cualquier técnico que se haga del puesto principal va a levantar cejas, ya sea que lleguen nombres como Jürgen Klopp, te lo he comentado, Nagelsmann o Tuchel, o hasta incluso que dejen al propio Álvaro Arbeloa. Pero bueno, tú me dijiste, yo como alguien más neutral, como aficionada del fútbol, vi este partido muy, muy emocionante. Así es que, pues, ¿qué sensación te dejó este último partido del Madrid? Sí, creo que fue un juego pues fuera de serie, ¿no? Sin duda fue el que se llevó los reflectores en esta última jornada, que además pues tuvimos todos los partidos al mismo tiempo, ¿no? Entonces estabas así como Bob Esponja, con los ojos así viscos, viendo todos los juegos que había, pero este sin duda se llevó pues las miradas de todos, porque pues primero el Benfica es un equipo pues también muy interesante, ¿no? Han pasado por muchas fases de reconstrucción, ahorita con la llegada de Mou, que pues me imagino ustedes como merengues también fue como, no sé, un sentimiento agridulce volverse a ver frente a The Special One y que les haya ganado de esta manera, pero bueno, creo que también Mourinho tiene una capacidad tremenda para manejar vestidores, algo que justo como lo comentas, creo que es algo que le falta al Madrid. Ya veremos pues Arbeloa cómo maneja eso, si les da más libertad, si es más autoritario, porque pues creo que al final la crisis del Madrid en la que está viviendo ahora es muy en parte por el vestidor. Pero bueno, hablando del partido, creo que sí fue una locura. Siempre los goles al último minuto, pues causan muchísimas emociones, pero pues más cuando es el portero, ¿no? Y aquí Trubin, yo creo que ni durmió ese día porque de verdad fue increíble, necesitaban un gol para poderse clasificar a playoffs, ¿no? Estaban en el puesto 25 con este gol del portero, pues ya lograron pues ahí desbancar al que estaba en el número 24 y pues ellos avanzar, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy interesante pues todo lo que pasó después, ¿no? El festejo de Mo, el mismo Courtois, que también ahorita hablabas de que Mbappé es el pilar que está manteniendo al equipo al frente porque sí fue el mejor jugador en esta primera parte de la Champions, ¿no? De la fase de liga. Está pues marcando goles, haciendo su chamba, en el vestidor pues sí es el que está dividiendo un poco todo, pero pues también Courtois, ¿no? Sin Courtois también en este partido pues la goleada hubiera sido inmensa, también los ha salvado en múltiples ocasiones, tanto en la Liga, en la Copa del Rey también fue factor, ¿no? Entonces, pues sí, creo que Courtois es un jugadorazo. Ahorita está luciendo más con estas flaquezas que tiene la línea defensiva, ¿no? Que pues tú ves los goles del Benfica, justo también por ahí fue un centro que le da Pavlidis a su compañero y fue gol de cabeza, o sea, sí se siente muy desubicada la defensa, ¿no? Pero pues ahí es Courtois donde se luce, hace lo que sabe hacer y pues salva también al equipo, ¿no? Pues sí, creo que va a ser interesante. Ahora justamente en playoffs se verán las caras nuevamente con Mou y nuevamente con el Benfica que también la temporada pasada pues le sacó canas verdes al Barcelona, ¿no? Recordamos también un partido pues de locura lleno de goles que al final pues el Barça logra avanzar,
pero sí, el Benfica, ojito ahí con Mou, porque pues, está renaciendo y puede complicársele a Arbeloa y a los demás otra vez. Fun fact, ahora sí que esas cosas, historias del fútbol, Arbeloa dirigido por Mourinho en su momento, como también lo hubiera sido si Xavi Alonso hubiera estado en el banco, es de esas cosas que nos da la vida, que nos da el fútbol, ver pues básicamente al entrenador que no podría decir que el Madrid lució en su mejor forma estando Mourinho, sabemos que en ese proceso que tuvo con el Real Madrid hubo momentos buenos, hubo otros momentos no tan favorables para el equipo, pero esas cosas buenas. Igual Álvaro Carreras regresando pues a su casa porque era jugador del Benfica la temporada pasada y en esta onda de que siempre dicen quién aplica la ley del ex cuando se dan estos enfrentamientos y no solamente fue como el único encuentro que tuvo en esta última fecha a un técnico regresando a enfrentar a su ex equipo, por ahí también Conte regresó a enfrentar al Inter de Milán, ahí en este caso Conte, pues, su Napoli no pudo ganarle al Inter, pero fue otro de los partidos que estaban llamativos en ese sentido. Ahora se ve complicado, la verdad, y ahorita se lo decía a mi hermano que básicamente vamos a tener que volver a tener que aprobar el examen contra el mismo sinodal. ¿Quién más? O sea, Mourinho tiene algo, ¿no? O sea, es un técnico, sí muy criticado, pero también que es muy reconocido. Digo, de seguro tú lo sabes y muchos que él es el único técnico que ha ganado los tres torneos de UEFA, la Champions, la Conference perdón, la Conference hace poco y la Europa ya también hace algunos ayeres. Entonces va a ser interesante este nuevo enfrentamiento que van a tener contra el Benfica. Ojalá puedan componer un poco la cuestión defensiva para ese enfrentamiento. Y en general en este punto, si te dije en algún momento que mi deseo para el Real Madrid era que no se salieran de los primeros cuatro de la liga y que obviamente llegaran por lo menos a semifinales de la Champions League. Creo que ya en este punto le apuesto toda la Champions League. No es que vea la liga perdida, pero sí, y tú y yo lo sabemos, la Champions League para equipos de primer nivel, para equipos como el Real Madrid, como el PSG, tiene un valor muchísimo más importante que la propia liga. Porque pues la liga como sea, ¿no? Y tantos años el París dominando en Francia, el Madrid tal vez no tanto así en los últimos 10 15 años en España, pero sí obviamente ganando una que otra, pero siempre el peso, ¿no? Nada más y nada menos, por eso los madridistas en los tiempos recientes, siempre que alguien nos quiere decir algo, les decimos, pues somos el único equipo que ha ganado tres Champions consecutivas. O sea, por cualquier lado donde nos quieran criticar, somos el único equipo. Y ahora, por ejemplo, hablando del próximo rival que se va a enfrentar el París, el Mónaco, ¿cómo ves este enfrentamiento? Un clásico nacional, tal vez quizá con menos calor, ¿no? Que otros clásicos a nivel continental o a nivel local, pero aún así sigue siendo un clásico. ¿Cómo ves que va a ser la prueba para Luis Enrique y para sus muchachos en esta siguiente fase del playoff? Sí, creo que pues siempre te da una ventaja y una desventaja enfrentarte a viejos conocidos, ¿no? Y más de tu liga, porque tanto tú sabes muy bien y perfectamente cómo juega el otro equipo y ellos también contigo, ¿no? Entonces, pues sí, normalmente son partidos, pues sí, que no quieren arriesgar de más porque ya conocen las características de cada uno. Pero bueno, al final el Mónaco creo que también no está en tan buen momento, pero pues en la Champions nunca puedes darte pues ya o sea, por el triunfo, ¿no? De que ya, ok, nos tocó el Mónaco, nosotros somos los mejores de la Ligue 1, que pues aparte también ahorita estaban ahí batallando, pues han perdido varias veces el primer puesto en la tabla, ¿no? Entonces, también el París, igual que el Madrid, creo que está enfocándose totalmente en la Champions. Quieren pues volver a ganar y asegurar el título que pues ahorita les pertenece. Entonces creo que sí, pues no va a ser un partido sencillo. Creo que tanto la ida como la vuelta la van a sufrir y más ahorita pues el París que sí no se encuentra en el mejor momento. Pero me gusta esta ideología de Luis Enrique que nunca se siente como superior a los demás, ¿no? Creo que siempre le ha enseñado a sus jugadores a mantener los pies en la tierra y que, ok, no somos los mejores, o sea, es un partido, porque si juegan estos dos partidos como jugaron contra el Newcastle, o sea, o tienen una noche de mala, pues son dos partidos y bye, o sea, ya no hay oportunidad, ya no hay un mañana, ¿no? Entonces, creo que Luis Enrique sí es un muy buen líder en ese sentido de que va a hacer que el París pues no se crezca y que
que pues sepa, le dé el valor al rival y que sí es un rival conocido, pero que pues también en una de esas los puede sorprender, ¿no? Entonces, pues sí, creo que no va a ser fácil, creo que sí el amplio favorito ya por las estadísticas y por los momentos, pues sí es el París, pero pues tampoco hay que confiarse. Repasando los demás enfrentamientos del playoff, el Galatasaray contra la Juventus, el Borussia Dortmund contra el Atalanta, Mónaco versus PSG, Benfica contra Real Madrid, el Karabakh va a enfrentar al Newcastle, el Olympiacos se va a ver contra el Bayer Leverkusen, el Bodo Glimt o Bode Glimt, que fue uno de los equipos revelación, si no tengo mal entendido de esta edición, va contra el Inter y le podría dar un susto porque se lo dio ahí a algún par de equipos importantes, ¿no? de Europa. Y finalmente el Brujas, que también sorprendió con el resultado que obtuvo contra el Marsella, si no mal me equivoco, en la última jornada, que dejó al Marsella fuera de la fase del playoff y va a enfrentarse contra el Atlético de Madrid que ya están también hablando, ¿no? Ahí precisamente en la casa colchonera acerca de un cambio de capitán de barco por ya tantos años que tiene Simeone dirigiendo al Atlético de Madrid. Me parece que ahorita todavía no me voy a adelantar a dar pronósticos, más allá de que obviamente me gustaría tanto que tu París como el Madrid sigan avanzando. Equipos que podrían dar la sorpresa, me quedo con el Bode Glimt o el Bode Glimt, que ya lo hizo en la fase previa. El primer partido va a ser bueno, va a haber, ya saben, martes, miércoles de Champions. Entonces, los primeros partidos de esta fase de playoffs se van a jugar el miércoles 17. También va a haber Champions el miércoles 18 y de ahí las vueltas van a ser prácticamente la última semana de febrero y veremos también de ahí cómo se va ahora sí que componiendo el resto del camino en esta, en esta edición de Champions. En cuanto a los que quedaron como los primeros ocho clasificados, ya lo dijimos, el Arsenal, ocho victorias de ocho partidos, abajito el Bayern, que es uno de los equipos que está como resurgiendo de los gigantes en esta temporada, el Liverpool, que parece ser que también en este punto lo está dando todo en la Champions porque han tenido problemas en la liga, el Tottenham, sorprendentemente no había visto hasta este momento, pero el Tottenham, vigente campeón de la Europa League, está en cuarta posición, quedó como el 4, el Barcelona, que ya le andaba dando un susto el Copenhague en esta última fecha y que tuvo que remontar para ganar 3-1, el Chelsea que contra también todo pronóstico porque bueno, vale la pena mencionar que también destituyeron a Enzo Maresca hace ya algunas semanas y era otro proyecto que pues estaba apenas sacando sus primeros frutos. El Sporting de Lisboa, que de hecho ahorita estaba pensando que básicamente en esta fase de liga, pues el París y el Madrid tuvieron caminos un poco similares de jornada a jornada porque golearon, porque perdieron a veces contra equipos que no se esperaba. El Sporting le ganó por ahí al París y el Manchester City que Guardiola sigue dando pues señales de que todavía no se va, que todavía su historia con el City no se acaba y pues puede ser que todavía le pueda dar a los Citizens un último trofeo. No sé ahí si decir que está todavía priorizando la liga más que la Champions. Creo que hasta el momento tiene buenas posibilidades en ambos torneos y de ahí pues ya dijimos los enfrentamientos que se vienen. Eh, Algo más que quisieras comentar, Pau, ya para ir cerrando lo que nos espera de, pues no solamente de la Champions, sino de fútbol, ya lo dijiste, a nivel local, en varias ligas todavía se sigue peleando mucho saber quién va a quedar en qué posición, y lo hablamos en su momento, ¿no? Esta circunstancia de que en el año mundialista, pues muchas cosas influyen, ¿no? En el desempeño de los jugadores con sus clubes, porque obviamente no quieres ser el referente de tu selección que se pierda el mundial como ha pasado en incontables ocasiones y que al final, queriendo o no, y a lo mejor para perjuicio de nuestros equipos en casos, porque tenemos a los principales referentes mundiales, no juegan lo mejor que se puede porque se están guardando con su selección, pero pues en general, ¿cómo ves también esta onda de que ya es la segunda edición con nuevo formato y cómo lo has visto también? ¿Te gusta más? ¿Te gusta más cómo quedaba el anterior? ¿Crees que esto le ha beneficiado al propio torneo y a los propios equipos? Sí, yo creo que sí, pues ha hecho un fútbol mucho más vistoso, ¿no? Y no solamente en la Champions League, también en la Europa League, porque recordemos que con el antiguo formato, el, en los peores, bueno, más bien los mejores terceros de cada grupo, pues automáticamente pasaban a la Europa League, ¿no? Entonces siento que eso a la Europa League, que también ayer estuvo muy interesante cómo acabó todo, pues al final también hubo partidos que movieron todo en el último minuto y pues creo que en ese sentido está más justo porque pues ahorita sí ya le das chance
a equipos que pues sí están en, digamos, esa categoría, ¿no? De la Europa League y no va a llegar un Barcelona, un París, un Madrid que les fue mal en fase de grupos y pues ahí van a apañar todo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido en la Europa League sí, pues ha convenido este cambio. También en la Champions creo que pues le da justamente oportunidad a estos equipos que chance en fase de grupos no hubieran sido tan vistosos, ¿no? Como el Bodo Glimt, que pues si tienes tres partidos mediocres, malos, pues ya no te da para avanzar entre el primero o segundo puesto. Creo que aquí pues sí, pues da más oportunidad justo a estos equipos pues con menores recursos de competir al tú por tú. Y bueno, lo único que no me sigue como quedando esa duda es justo los primeros ocho, que pues si es premio o castigo estas 2 semanas de descanso, ¿no? Que si van a llegar a ritmo o no. El mismo Luis Enrique antes de pues esta última jornada dijo de que, ay no, es que yo pues me preocupa que sí quedemos entre los primeros ocho porque se supone que en esas fechas íbamos a jugar la Copa de Francia, que pues al final ya no la vamos a jugar, entonces pues no sé, eso creo que no nos va a beneficiar, ¿no? Esa pausa. Y bueno, al final, no sé, Luis Enrique si lo manifestó o qué, pero pues ya sí va a jugar esas fechas, ¿no? Entonces, eso combinado con lo que dices del ritmo hacia el Mundial, pues puede o no puede ser beneficioso para los jugadores, ¿no? Porque pues al final sí son dos partidos más que pues tienes que jugar al tú por tú porque si no quedas fuera de la competición más grande de Europa y del mundo, pero pues sí también los jugadores se quieren cuidar para el mundial, ¿no? Entonces, híjole, no sé, o sea, no sé qué equipos, qué jugadores se lo vayan a tomar muy en serio o quiénes no. Creo que al final la Champions pues siempre te la tienes que tomar en serio, pero pues el mundial también, ¿no? Entonces va a ser interesante ver cómo puede afectar esto, Fabio. Ya igual para ir cerrando, si me está viendo quien toma las decisiones en el Real Madrid, por favor pongan orden, orden, porque cosas que pasaron en los últimos minutos, en esos minutos tan emocionantes, que definitivamente ya no le pueden pasar al Madrid. No digo que el problema se vaya a resolver o se vaya a resolver mañana, pero en serio, esas expulsiones que sufrieron tanto Asensio como el Rodrigo, más la de Rodrigo, son cosas que en serio, ya sea que me estés escuchando Arbeloa o no, pero por favor entren, metan en cintura a esos jugadores, porque va a ser ahora, y no lo había comentado ahorita que estuvimos hablando de cómo van a afrontar nuestros equipos la siguiente fase, no contamos ni con Asensio ni con Rodrigo para ese partido, por lo menos. No sé si sea de una suspensión de un solo partido, de dos partidos, pero por lo menos para la ida no los vamos a tener. Y son dos jugadores que, por ejemplo, Rodrigo estaba teniendo un comeback a raíz de que precisamente le empezaron a dar más confianza, sobre todo Xavi le volvió a devolver la confianza que perdió un poco ya en esta última fase que tuvo con Ancelotti. Y por el otro lado, Raúl Asensio me está haciendo enojar cada vez más partidos porque siento que como defensor joven, como persona joven, está tan encendido por el juego, tan sintiendo el deporte, jugándolo, que muchas veces toma las peores decisiones y si uno de tus defensas centrales o uno de tus defensas pierde así la cabeza rápido, realmente no puedes esperar que el equipo se sostenga, por más que tengas a referentes y a gente de categoría como Mbappé, como Vinicius, el propio Courtois. Realmente son cosas que es donde más creo que le tienen que, donde tiene que mejorar el Real Madrid. Espero que así sea. Definitivamente creo que también una historia de Cenicienta que podría ser la del Benfica en esta Champions no me desagradaría ver del todo porque hasta incluso con las cosas que también a mí no me cumplió Mourinho dirigiendo al Real Madrid, considero, como ya lo dije, que es alguien que tiene bastante encanto para este deporte, ¿no? Todo siempre, básicamente equipo al que ha llegado a dirigir lo ha levantado. Mi hermano dice que podría ser un candidato para regresar al Real Madrid. Yo veo que es muy difícil porque básicamente entraríamos en un conflicto vestidor-entrenador que obviamente si ni Ancelotti ni Xabi Alonso pudieron, básicamente llegaría, si Mourinho se quedara como técnico, hipotéticamente del Madrid, se llegaría un ultimátum de, ¿sabes qué? O soy yo el técnico o soy yo los jugadores, que en este punto la verdad, y me lo dijo mi hermano, qué bueno que perdieron contra el Benfica, ojalá que esta victoria les haya dado así un regaderazo de realidad para que ya empiecen a pensar mejor las cosas, para que la defensa empiece a trabajar mejor. Seguimos teniendo, por ejemplo, lesiones como las de Carvajal o las de Rudiger, que yo la verdad extraño a ellos dos ahí en la defensa, pero bueno, veremos qué nos tiene que contar el mejor torneo de clubes de Europa en lo que queda de esta edición.
no, como ya lo dije, no me aventuro todavía a hacer un pronóstico, más allá de que me gustaría ver al Madrid pues llegando evidentemente a una nueva final y ganarla. Ya veremos, ¿no? Todavía este año pues va a estar muy, muy interesante el Mundial. Todavía se están manejando muchos detalles, ¿no? ¿Quién va a venir a jugar aquí a México? Por ejemplo, nosotros como equipo, como el Madrid, y tú también, o sea, Pau, por ejemplo, nosotros tenemos a referentes de Brasil, tenemos a referentes de Francia, a Inglaterra, tú tienes básicamente a las joyas portuguesas, entonces, pues esperemos, ¿no? Que no solamente los veamos jugar bien con sus clubes, sino también ojalá desplegar un buen fútbol en el siguiente mundial. En fin, pues Pau, esperemos que este no sea el penúltimo, el último capítulo que grabemos de esta sección. Esperemos que por lo menos podamos seguir hablando en un par de videos más, máximo de nuestros clubes en la Champions, pero te agradezco una vez más por haber estado aquí y pues si quieres tus redes sociales y pues todo lo demás, ya sabes que siempre cerramos para que la gente esté al pendiente del contenido, que de hecho antier o ayer subiste un video de Buffon, qué buen video. Ay, muchas gracias. Sí, grande Bufón, el mejor portero. Pero sí, ojalá que pues sí nos den nuestros equipos para seguir con esta increíble sección, porque pues sí nos pondría muy triste que ya este sea el penúltimo, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar en todas mis redes como @paola.robertm. Ahí subo videos justo de datos curiosos, de la Champions y pues de todo lo referente al fútbol. Entonces, muchas gracias, Fabio, nuevamente por este espacio y nos vemos pronto. Perfecto, pues Pau, una vez más, y aunque ya estemos acabando enero, tal vez ya no es tanto desear lo feliz, pero desear feliz año, pero igual que sea un gran año, que sea un año lleno de pues mucho fútbol, que siga habiendo pues espacios para que tú pues compartas precisamente esta pasión. Hace un par de semanas pues estuviste ahí dando tus opiniones de esta circunstancia del Madrid enfrentándose y bueno, nada más reiterar la invitación para que te sigan, desearte lo mejor para este año y decirle a toda la gente, muchas gracias, estén muy al pendiente de esto porque pues no va a ser la única ocasión en la que nos reunamos para hablar de fútbol. Así es que muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por ver este video, no olviden seguir a Pau, también seguir esto y chequen todo el contenido que hay en el canal, que hay ya bastantes videos con Pau.